Mis amados y amadas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este tu canal de Cristo Viene. Vamos a tener hoy un buen tema. Como todos los temas que provienen de la Biblia, todos son sumamente interesantes para nosotros. Pero antes vamos a orar para pedir la unción del Espíritu Santo sobre ti y sobre este siervo también. Oremos. Cariñoso Consolador, gloria a ti, Señor. Gracias te damos por el don de la vida que nos has concedido. Gracias te damos por la iluminación que colocarás en nosotros a través del estudio de las Sagradas Escrituras en este instante. Glorifícate en nuestras vidas y en la vida de nuestros amigos y amigas. Perdona, Señor Jesús, nuestros pecados, porque en tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Gloria a ti, Señor Dios. Amén. Bien, mis amados, hoy vamos a estudiar acerca de Cristo. Sí, este personaje tan interesante, este personaje que ha conmovido a la humanidad desde hace 2000 años y que crea una serie de convulsiones dentro del mundo religioso. Ese es Jesucristo. Bueno, vamos a hablar de Él. Vamos a hablar acerca de las naturalezas que conforman a Jesús. Vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, el versículo 16. Allí hay unas doctrinas sumamente interesantes que la cristiandad algunas veces pasa por alto cuando está hablando acerca de las naturalezas de Jesucristo. El versículo 16 nos dice así, mi hermano: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Allí tenemos dos cuestiones dignas de analizar. Cuando hablamos acerca del unigénito Hijo de Dios, notemos, mis hermanos, que allí no dice del unigénito Hijo del Padre. No, allí está hablando del unigénito Hijo de Dios. Pero ¿quién es Dios? ¿A qué Dios se estará refiriendo el apóstol San Juan? Muy bien, recordamos nosotros, mis hermanos, que la deidad hebrea, no la deidad de la India, ni del Japón, ni de la China, ni de los griegos, ni de los romanos. No, la deidad hebrea, porque esa es la deidad a la cual nosotros como cristianos decimos que adoramos. La deidad hebrea es aquella a la cual nosotros hemos colocado nuestra fe para nuestra salvación. ¿Quién es esa deidad hebrea? La deidad hebrea, mis hermanos, está conformada por tres personas distintas, diferentes, coexistentes, preexistentes y coiguales. Esa es la deidad hebrea, que se nos presenta en el Antiguo Testamento con el nombre de Jehová. Y en el Nuevo Testamento se nos presentan como tres personas diferentes, como acabo de decir, ¿verdad?
más identificadas que en el Antiguo Testamento, o más diferenciadas que en el Antiguo Testamento. Esas tres personas se nos presentan en el Nuevo Testamento como el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Repito, el Padre, el Verbo o Jesucristo y el Espíritu Santo. Esas son las tres personas que conforman a la deidad hebrea, que en algunos círculos lo llaman Trinidad y en otros triuno. Pero el asunto es que la deidad hebrea está conformada por tres personas. Iniciando, sin involucrarnos demasiado en ese aspecto, te menciono pues en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que nos dice: en el principio creó Elohim, ¿verdad?, los cielos y la tierra. ¿Qué es Elohim? Elohim es el calificativo que se usa para aplicarlo a la deidad hebrea. Es un plural, ¿verdad? Elohim significa dioses. Entonces allí podemos ya ir notando que este Dios creador, que en este Dios creador hay más de una persona que lo conforma. Muy bien. Además de eso, cuando la deidad hebrea dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién está invitando la deidad? Cuando utiliza la expresión hagamos, este verbo está presentado allí como un plural. Allí hay más de una persona involucrada cuando dice hagamos. Algunos dicen, no, es que el Señor estaba invitando a los ángeles, pero en ninguna parte del texto sagrado aparece que la deidad haya invitado a un ser creado a formar parte a estar involucrado, mejor dicho, en alguna creación. En ninguna parte. Entonces, tenemos que descartar a los ángeles como invitados en este hecho. De manera que el texto no se está refiriendo a ningún ser creado, ¿verdad? Por muy santo que sea, porque los ángeles son santos, son seres perfectos, pero ellos no son Dios, no forman parte de esta comunidad de Dios, no forman parte de este ente hebreo, como se nos presenta, pues, Jehová, el Dios de los hebreos, al cual nosotros decimos que adoramos. Entonces, desde el mismo Génesis, Moisés nos está diciendo que la deidad hebrea está conformada por más de una persona. Muy bien, ahora, ya sabemos lo que nos puede estar diciendo el texto de San Juan 3:16, cuando dice el unigénito Hijo de Dios. Cuando dice unigénito, ¿a quién se estará refiriendo? El unigénito Hijo de Dios se está refiriendo a Jesucristo mismo, ¿verdad? Porque lo dice el libro de Lucas, capítulo 2. El libro de Lucas, capítulo 2, nos dice lo siguiente. Allí en el versículo, capítulo 1, versículo 32. Nos dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, cuando se refiere al unigénito Hijo de Dios, se está refiriendo al Mesías. Se está refiriendo a Jesucristo. Se está refiriendo a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso significa que Dios se ha tomado un cuerpo humano para poder habitar entre nosotros. A eso es que se refiere Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha descendido para estar entre la raza humana con la finalidad de mostrar su carácter, con la finalidad de mostrar el carácter de toda la deidad, con la finalidad de salvar al hombre. Por eso es que la deidad toma un cuerpo humano y se introduce entre la raza humana. Muy bien, entonces, cuando hablamos de que
Cristo es el Hijo de Dios, nos estamos refiriendo a que Cristo es hijo de aquel que llamamos Padre, o que Jesucristo nos ha enseñado a que lo llamemos Padre, pero también es hijo del Espíritu Santo, porque el mismo párrafo que nos habla acerca de este ser, fíjate cómo dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces nosotros estamos viendo allí que el evangelista Lucas nos está diciendo que es el Espíritu Santo el que está haciendo esta labor, que Jesús es engendrado del Espíritu Santo, también lo menciona el evangelista San Mateo. Jesús es engendrado del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que Jesús también es hijo del Espíritu Santo, así como es hijo del Padre. Pero como el Verbo forma parte de la deidad, también Jesucristo es hijo, o podríamos decir que Jesucristo es hijo de sí mismo. Es hijo del Verbo, porque la deidad está conformada por Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Teniendo eso en claro, entonces fíjate este otro caso, que la expresión Hijo de Dios no es un nombre propio tampoco, es un título que se le da a este ser que llamamos Jesucristo, a este ser que la misma deidad lo llama Emmanuel, Dios con nosotros. Hijo de Dios es un título de los que está incluido en los otros tantos títulos que se le dan a Jesucristo. De eso vamos a hablar en otro tema. ¿Cuáles son los títulos que se le dan a Jesucristo? Entre ellos, como acabamos de mencionar, Hijo de Dios. El otro título que recibe Jesucristo, el Salvador, el Cristo, ¿verdad? Porque el Cristo es el título que lo presenta al mundo como el ungido. Cristo en griego, el ungido. En hebreo sería el Mesías. Son títulos de Jesucristo. Muy bien, hermanos. Entonces seguimos. Será llamado. No es que es, sino que será llamado. Porque cuando decimos que Cristo es el Hijo de Dios, tenemos que tener en cuenta que esa expresión de que Cristo es Hijo de Dios, tenemos que tener en cuenta que primero es que eso es un título, no es que como lo conceptuamos nosotros en nuestra forma humana, ¿verdad? Que hubo una relación entre uno de las tres personas de la deidad, en este caso el Espíritu Santo. No es que hubo una relación sexual entre el Espíritu Santo y María. No tenemos que tener eso claro. No fue una concepción de contacto físico en el sentido en que nosotros nos lo imaginamos o lo creemos. No. Otra cosa, cuando hablamos de Jesucristo, que será llamado Hijo de Dios, que tenemos que recordar que las tres personas de la deidad trabajan mancomunadamente. No, cada uno de ellos no trabaja en forma separada, sino trabajan los tres en forma unida, con un mismo fin, con un mismo objetivo. De manera que al decir que Jesucristo es hijo del Padre, excluyendo a las otras dos personas de la deidad, es un error. No. O decir que Cristo es hijo del Espíritu Santo porque lo menciona el texto sagrado, que es hijo en todo caso único del Espíritu Santo, también es un error, porque las tres personas de la deidad trabajan en función del plan de redención, o en función de la creación,
o en función de lo que fuere, ellos trabajan juntos. Y también está allí involucrado el verbo. El verbo es la condición divina de Jesucristo antes de encarnar. Eso es otra cosa que tenemos que tener presente. Jesucristo, aunque decimos muchas veces Jesucristo es preexistente, pero realmente lo que es preexistente de Jesucristo es su condición como Dios, no su condición como humano. Voy a volver a explicar eso. Lo que es preexistente de Jesucristo no es su condición humana, sino su condición como Dios, como parte de la divinidad, como parte de la deidad. Eso es lo que es preexistente. Pero decir que Cristo es preexistente, pues allí nos estaríamos metiendo en un problema arriano que no vamos a dilucidar en este momento. Entonces, la preexistencia de Jesucristo, mis hermanos, está remitida a su condición de Dios, no a su condición humana. Eso debemos tenerlo en cuenta. Otra cosa que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de Jesucristo, el término unigénito proviene del griego monogenes. Repito, unigénito proviene del griego monogenes, que significa que no hay otro en el universo que tenga esta condición de ser Dios y humano a la vez. Es decir, unigénito significa único en su género, o único en su clase, o único en su tipo. Y como acabo de decir, eso nos indica que no hay dos en todo el universo, no hay dos seres que sean como Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene dos naturalezas. Su naturaleza primera, ¿verdad? Su naturaleza original, que es su condición de Dios. Y esa condición de Dios se fusiona perfecta y armónicamente con su condición humana, con una condición humana. Y cuando digo se fusiona armoniosamente, significa que no hay división entre la condición divina y su condición humana, o su naturaleza divina y su naturaleza humana. Están perfectamente conjugadas. No hay otro ser en el universo que sea como Jesucristo. No lo hay. Eso nos hace también tener en cuenta que cuando estamos hablando únicamente de la naturaleza humana de Cristo, se nos olvida que Él primeramente es Dios encarnado. Y cometemos el error de empezar a juzgar a Cristo respecto a su naturaleza humana y decir, por ejemplo, que Cristo tenía una tendencia natural al mal, que Cristo había nacido con una tendencia al mal, que había tomado de nuestra naturaleza caída para existir entre nosotros. Y yo te digo, mi hermano, lo siguiente: al olvidar que Cristo primeramente es Dios, comparte la divinidad, tiene la esencia divina, al olvidar eso, entonces decimos lo que acabo de decir, que Cristo tenía una tendencia al mal. Pregunto, ¿cómo puede ser tal cosa? ¿Es que acaso Dios no aborrece el mal? ¿Es que acaso puede existir Dios conjugándose con el pecado? No, eso es imposible. Dios es absolutamente perfecto, absolutamente inmaculado, absolutamente impecable. Porque si no, no fuera Dios. Entonces, como
el verbo es Dios, entonces es absolutamente perfecto. Absoluto es la deidad. Y el verbo era y es absoluto. No puede haber mancha de pecado en la deidad. No puede haber mancha de pecado en la divinidad. No puede haber mancha de pecado en Dios. Y Dios son tres. Entonces no hay mancha de pecado en el Espíritu Santo. No hay mancha de pecado en el Padre. No hay mancha de pecado en el Verbo. Por ende, no puede haber mancha de pecado en Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de que Cristo tomó nuestra naturaleza caída, tenemos que buscar la solución de esa incógnita que aparentemente se presenta por otro lado. Tenemos que buscarla por otro lado y no enfocarnos o enfrascarnos en el hecho de que Cristo tomó de nuestra naturaleza caída. No, porque lo primero que todo exégeta, lo primero que todo apologético tiene que hacer, o cualquier estudioso de la Biblia, lo primero que tiene que hacer, mi hermano, es justificar el carácter de la divinidad. Justificarlo. Cuando dejamos de justificar el carácter de la deidad, cometemos ese error de andar diciendo que Cristo tenía tendencia al mal. ¿Cómo es eso de justificar el carácter de la deidad? ¿Cómo nos lo presenta la Sagrada Escritura? Dios es amor. Dios es perfecto. Estamos justificando. Entonces cuando decimos Dios es amor, entonces no puede ser que Dios se complazca en ver a sus criaturas sufriendo en un infierno. No, eso no corresponde a su atributo de amor. ¿Ves? Estamos justificando. Entonces cuando justificamos eso, decimos, eso del infierno tenemos que verlo desde otro punto de vista, no como nos lo enseñan hasta ahora, de que hay un lugar de tormento donde todo el mundo va a sufrir. Y entonces Dios se complace en ver el tormento de sus criaturas porque tienen que pagar su pecado. No, no, eso no corresponde a los atributos de Dios. Dios es amor. Cuando decimos, por ejemplo, que Dios es perfecto, ¿verdad? Estamos justificando su carácter, de que es perfecto, de que es absoluto, perfecto. Entonces tenemos que decir, no, en Dios no puede haber entonces una mancha de pecado o una tendencia al pecado. Eso significa que si Cristo es Dios, entonces en Cristo no puede haber una tendencia al mal. No, no puede haber porque Dios es perfecto, es absoluto perfecto. No puede haber. Y si decimos es que Dios aborrece el pecado, aunque ama al pecador, por supuesto, pero aborrece el pecado, entonces quiere decir que Dios no tiene ninguna liga con el pecado, que en él no hay rastro, huella o ápice de pecado. Estamos justificando su carácter. Y al justificar el carácter de la deidad, como Cristo es Dios, entonces en Cristo no hay ápice de tendencia al mal. De hecho, Jesucristo lo dijo. Viene el príncipe de este mundo y me voy porque él no tiene nada en mí. ¿Qué quiso decir Jesucristo con eso? Que Satanás no tenía oportunidad de aprovecharse de él, de Cristo, porque Cristo no tenía concupiscencia en él. Cristo no tenía tendencia al mal como nosotros lo tenemos. Satanás sí se puede aprovechar de nosotros y se aprovecha. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos concupiscentes. Nosotros tenemos tendencia al mal. Satanás sí tiene algo en nosotros. ¿Ves? Pero en Cristo no lo tenía. Por eso es que Satanás no tuvo ese poder de poder subyugar a Cristo. Porque Cristo no tiene una concupiscencia. Cristo sufrió todo.
atravesó por nuestras innumerables vicisitudes. Y Él no se entiende por eso, porque lo sufrió en carne propia. Sufrió todas esas vicisitudes. Cristo entendió que para nosotros los seres humanos se hace muy difícil por causa de nuestra concupiscencia y por causa de un enemigo que nos induce a pecar constantemente, se nos hace difícil ser obedientes. Cristo lo entiende, la deidad toda lo entiende. Por eso existe la doctrina de la justificación por la fe. Si no, no tenía necesidad de existir. Cristo lo entiende porque Él lo sufrió. Pero el hecho de que Cristo sufrió todas nuestras vicisitudes, que atravesó por este desierto de lágrimas en el cual es el mundo, para decir eso, para sostener que Cristo, para poder entendernos, tenía que tener concupiscencia o tendencia al mal. Eso es una herejía, hermano. Eso se llama pelayismo. ¿Quién es? ¿De dónde proviene el pelayismo? De un tal Pelayo, que era según algunos, que era un inglés, que sacó a la luz esa doctrina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, como dice una escritora norteamericana, cuando vamos a hablar de la humanidad de Cristo, tengamos mucho cuidado lo que vamos a decir. Porque la naturaleza de Cristo se ha debatido a lo largo de 2000 años. Cientos de personas han hablado acerca de la naturaleza de Cristo, que si era una apariencia, que si no era una apariencia, que si era divino no podía ser humano, que si era humano entonces no era Dios. Eso se ha debatido a lo largo de 2000 años, hermanos. Y todavía no se ponen de acuerdo en justificar el carácter de la deidad. Cristo es perfecto. El Cordero era inmaculado que no tenía mancha, no tenía defecto. El tener tendencia al mal significa que tenía defecto. El decir que Cristo tenía tendencia al mal significa que no era inmaculado, que no era impecable, que no era Dios, por supuesto. Al decir todo eso, decimos que Cristo no es Dios, sino que es un ser humano como cualquiera, con tendencia al mal. Y si tenía tendencia al mal, entonces él mismo necesitaría un salvador o un rescatador primero. Tenía que tener alguien que pagara su deuda, porque ya él venía con una tendencia al mal desde el momento de nacer. Y eso va a ser otro estudio. Pero vamos a seguir aquí. Entonces tenemos que unigénito significa único en su género, porque no hay dos en el universo que tengan dos naturalezas, humana y divina, perfectamente armonizadas, perfectamente conjugadas. No hay dos. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en carne humana, Dios en un cuerpo humano. Eso es lo que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, único en su género, o único en su clase, o único en su tipo. Tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente. Fíjate. Lo que era desde el principio. Juan se está refiriendo a Jesucristo y a la vez se está refiriendo a la condición divina de Jesucristo. Fíjate. Lo que era desde el principio. ¿Qué era en el principio? El verbo. El verbo era en el principio. Lo que hemos oído. Ahora dice, de lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida.
Entonces San Juan está diciendo, lo que era desde el principio, o sea, lo que era en la eternidad, desde el pasado, bueno, de este sujeto, nosotros también lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos contemplado. Contemplado es eso, significa, ¿cómo será esto? ¿Cómo será aquello? Ah, pero sucede esto porque él hizo así, porque proviene de tal, porque tenía esta naturaleza, porque estamos contemplando. Entonces San Juan dice, ya nosotros también hemos contemplado eso para poder entender estas dos naturalezas de lo que era en el pasado, de este verbo que era en el pasado, pero que ahora se nos presentó aquí como humano. Ya lo hemos contemplado, ya nosotros sabemos cuáles son sus naturalezas, ya nosotros sabemos quién es, o cómo es, o quién era. Eso es lo que está diciendo San Juan. Entonces, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Quién era la vida? Cristo. Cristo decía, yo soy la vida. Entonces la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna, la vida inmortal, la inmortalidad estaba con aquel que llamamos Padre. Estaba con Él. Y ese ser inmortal que estaba con el Padre, nosotros lo hemos visto porque se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué vieron? Al Verbo. Vieron al Verbo en la persona de Jesús. Eso fue lo que vieron, ¿verdad? Y lo oímos. Ellos pudieron contemplar, ellos pudieron ver, ellos pudieron percibir la gloria de la deidad en la persona de Jesucristo, en la condición humana de Jesucristo. Ellos lo pudieron ver. Que Cristo caminaba sobre las aguas, eso no lo puede hacer ningún mortal. Tiene que ser de Dios, ¿verdad? Tiene que ser de Dios. Por eso es que Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Yo no entiendo esto, pero yo sé que tu poder, sé que tú no provienes de donde provenimos todos, ¿verdad? Entonces, el texto nos sigue diciendo, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo, para que vuestro gozo tenga un piso, tenga una base, ¿verdad? Porque estamos anunciando el Evangelio, estamos hablando de este Jesucristo. Bueno, nosotros también le estamos diciendo quién es este Jesucristo, ¿verdad? Para que ustedes también no estén fluctuando, como dice San Pablo, entre una cosa y otra, como niños de tetero, o niños mamantes todavía, empujados por cualquier viento de doctrina, y por ahí salió Pelayo, y salió Arrio, y salió los nestorianos, y salieron que los maniqueístas, y salieron tantos, hablando de esto, para que no sean empujados por estos vientos doctrinales de hombres perversos, tratando de enseñar cosas que son herejías. Nosotros sí vimos al Verbo. En Cristo pudimos ver su divinidad. Nosotros lo comprobamos, que Él es Dios. Nosotros lo palpamos, lo tocamos. Y vimos cuando que Él resucitó y se nos presentó como un ser vivo al resucitar. Y lo vimos ascender al cielo. Y en la transfiguración lo vimos resplandecer con todo su poder. Nosotros lo observamos, así que no se dejen confundir. Y es lo mismo para nuestros días. No te dejes confundir con que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa. Por favor, hermano, por favor. Eso es una herejía. Estudia la Biblia. Busca los comentarios bíblicos por la web, por todos lados. Investiga acerca de la persona de Jesucristo. Analiza, siéntate a analizar. No te pongas a copiar lo que otro diga. No te pongas a copiar lo que yo digo.
busca, investiga, escudriña a la persona de Jesucristo, contémplalo y verás que serás iluminado. Otro día vamos a estudiar lo que es prelaxario y poslaxario, que ese es otro problema. Ese es otro problema que está ahorita en boga por las redes sociales. Y eso no es nuevo tampoco, mis hermanos. Eso ha estado a lo largo de 2000 años. Bueno, entonces San Juan está diciendo eso. Fíjate, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Quién es el Cristo? Y os anunciamos que Dios es luz. Entonces, San Juan está diciendo, este es el mensaje que hemos recibido de él. ¿De quién? De Cristo. Y luego dice, y Dios es luz. Es decir, que San Juan está utilizando en este texto, está armonizando el hecho de que este Jesucristo, este hombre que tenía un cuerpo humano, que sufrió como nosotros, que fue crucificado, que murió y que resucitó, ese es Dios lo que está diciendo, ¿verdad? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. De manera que San Juan presenta que Juan presenta que Jesucristo es luz y que Dios es luz. Entonces, si los dos son luz, quiere decir que los dos forman parte de una misma esencia, como lo dice San Pablo allí en Colosenses 2:9, ¿verdad? Porque luz es luz donde se pare, aunque está la luz solar, la luz de la luna, la luz de las lámparas, pero luz es luz en su concepto primario. Entonces, si Jesucristo es luz y Dios es luz, quiere decir que son lo mismo, o forman parte de una misma cosa. Seguimos adelante. Vamos a ver lo que dice ahora. Ya leímos a Primera de San Juan. Ahora vamos a leer en Juan, en el Evangelio. En el Evangelio de San Juan. Capítulo 1. Fíjate. En Primera de Juan estaba hablando así y vimos el verbo. Ahora, él va a hablar aquí en el Evangelio acerca de ese verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero dice una palabra, que la palabra no, amigo, el logos no podía ser solamente palabra. Porque es que la palabra tiene un poder, eso es gnóstico. Que la palabra tiene el poder. Pero vamos a ver en qué forma tiene poder la palabra. Porque una palabra es un sonido gutural. Pero quien tiene realmente el poder no es el sonido gutural, sino el sujeto que la emite. El sujeto que emite la palabra, realmente ese es el que tiene el poder, no el movimiento, no ese sonido gutural. ¿Ves? ¿Y quién es el sujeto? Dios es el sujeto. Pero San Juan, además de decir que Dios es el sujeto que emite la palabra, está diciendo que más específicamente quien emitió la palabra fue el verbo. Fue una de las tres personas de la deidad, el verbo. Y entonces más adelante San Juan nos dice que ese que emitió la palabra, ese logos que emitió la palabra, que es el verbo, es Dios. Es uno con Dios. Y forma parte de la deidad. En el principio era el verbo. El verbo es una acción. Es la acción del sujeto. Verbo, la acción del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Dios. La deidad es el sujeto. Pero la deidad tiene alguien que es el que tiene la acción. ¿Quién es el que tiene la acción? Jesucristo preexistente. O sea, en la eternidad, esta persona que se encarna, y a partir de esa encarnación se llama Jesucristo,
Él en la eternidad, Él es quien tiene la acción. Él es el que acciona. Por eso es que el otro texto dice que Cristo es el autor y consumador. Acción. Él es el verbo. Él es el autor y consumador de la fe, de todo. De todo. En la fe está la gracia. En la fe está la ley. En la ley está la creación. En la fe está la creación. En la fe está el amor de Dios. En la fe, ¿no? El autor y consumador del todo. El verbo. Jesucristo, hombre. El verbo era con Dios. Y el verbo es Dios. Entonces ahí hay unas Biblias que dice, y el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Por favor, ¿por qué queremos enredar las cosas si es tan sencillo? En el principio era el verbo, la acción de la deidad. Y ese verbo, San Juan dice, y nosotros vimos su gloria como gloria del unigénito. Está hablando del verbo. Y nosotros vimos su gloria como gloria del unigénito. Y el verbo era la luz. Y la luz vino a lo suyo. Y la luz era Dios. Está hablando de lo mismo. Este era en el principio con Dios. El verbo era en el principio con Dios. No la palabra, repito. El verbo era en el principio con Dios. Es decir, en el principio, el verbo formaba parte de la deidad. Bueno, pero ¿de dónde saca usted ese término, hermano, deidad? Porque que San Pablo utiliza. En él habita toda la plenitud de la deidad. Deidad es divinidad, significa eso. Entonces, en Cristo habitaba toda la plenitud, no dice parcialmente. Cuando decimos parcialmente, dice, claro, si es que él tenía una condición pecaminosa. Entonces es parcial. Entonces no habita toda la plenitud de la divinidad. Entonces no habita, él no es Dios 100% también. No, él es parcialmente, o sea que él es Hércules. Sí, es hijo de un Dios con una mortal. Ese es Hércules. Ve, hermano, hasta dónde llegamos. En él habita toda la plenitud de la divinidad. O sea, él es divino 100%. Él es Dios 100%. Porque el término divinidad se aplica única y exclusivamente a Dios. Por eso es que no podemos decir, esa mujer es divina. Que este carro se desplaza divinamente. O esta comida te quedó divina. No, no. Eso es una herejía. Eso es pecado. Porque el término divino solamente se le aplica a Dios, a la deidad, porque tiene su connotación propia. Entonces, en él habita toda la plenitud, completo. Plenitud es completo, no parcial. Y además dice toda, no es parcial. La plenitud, todo el poder, toda la gloria, toda la majestad, toda la soberanía habita en él. Así es. Toda la gloria de la deidad, de la divinidad, habita en él. Y sigue diciendo acá San Juan, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que San Juan está diciendo que Cristo es luz aquí. Pero en el otro, en Primera de Juan, él está diciendo que Dios es luz. Lo que dijimos hace un momento. Si Cristo es luz y Dios es luz, entonces los dos forman parte, los dos comparten esa esencia de la luz, la comparten. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas se resplandece, es decir, que la luz y las tinieblas no pueden compaginarse. Si existe una, no puede existir lo otro. Si Cristo es divino, no puede haber en él sombra de pecado o sombra de tendencia al mal, porque no compagina, hermano, no compagina. Cristo es Dios y en él no puede haber sombra.
porque o es luz absoluta o es sombras o tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece, o sea, la luz en las tinieblas disipa las tinieblas. Cristo como Dios disipa todo pecado. No puede existir en Cristo tendencia al mal, porque Él es luz, y la luz y las tinieblas no compaginan. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso significa que las tinieblas, una tendencia al mal en el cuerpo de Cristo, no puede existir. No puede existir. Repito, no puede existir. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. ¿Quién es él? Cristo. ¿A qué luz se refiere? A Cristo. Cristo es luz. No era Juan, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera. ¿Cuál luz verdadera? Cuando él dice aquella. ¿A quién se está refiriendo con aquella? Al verbo. Al verbo. Se está refiriendo a Dios como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Dios venía a este mundo. La deidad venía a este mundo. ¿Cómo venía a este mundo? Utilizando un cuerpo humano. Perfecto. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién fue hecho el mundo? Aquí nos dice que el mundo fue hecho a través de él. Por eso también tenemos que estudiarlo. Cuando se utiliza un texto que dice, no, que Dios a través de, o el Padre a través de, vamos a estudiar su contexto y vamos a buscar a ver a qué se refiere. Porque también está diciendo, el mundo fue hecho por él. Y más atrás dice, y para él. Y sin él nada de lo que existe existiría. O sea, si Cristo, si el verbo no hubiese existido, tú y yo no existiríamos. Tú y yo no existiríamos. Porque es que Cristo es la preeminencia. El verbo es la preeminencia. Es el principal. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿Qué significa eso de que a lo suyo vino? A traer vida, a traer luz, a rescatar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a su templo, él vino a su pueblo, él vino a su reino. ¿Verdad? Y el reino no lo recibió. Los sacerdotes no lo recibieron. El mundo no lo recibió. El plan de la redención, el mundo lo sigue rechazando. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate que el versículo 14 nos dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que estaba con Dios, el que era Dios y que era el creador. Entonces, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, aquel verbo, aquella persona en la eternidad que formaba parte de la deidad, él decidió tomar un cuerpo humano, decidió encarnarse y habitó entre nosotros y vimos su gloria, vimos su poder, vimos su soberanía. Gloria como del unigénito, gloria como del que tiene dos naturalezas, gloria como que de aquel que es único en su género, único en su clase, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Tendencia al mal es mentira. Y en él lo que había era la verdad. Cristo es absoluto. No puede tener sombra en su cuerpo humano. No puede haber sombra de tendencia al mal.
y lleno de gracia, ¿verdad? Lleno de gracia. No tenía defecto, hermano. No tenía defecto. Y de verdad, no había mentira en él. Decir que Cristo es inmaculado. Por un lado decimos que es inmaculado, pero por otro lado decimos que tenía tendencia al mal, entonces no es verdad. Entonces Cristo no estaba lleno de verdad. Quiere decir que Cristo no es la verdad, porque dice yo soy la verdad. Mentira, tú no eres la verdad, porque la verdad es absoluta. La verdad no tiene ápice de engaño. Ápice de engaño es lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Cristo es inmaculado, pero tenía una tendencia al mal. Es una mentira total ya. Ya la mentira contaminó lo que era la verdad. Entonces, la verdad, hermanos, es absoluta. La gracia, la verdad en Cristo es absoluta. La gracia en Cristo es absoluta. Porque Cristo es la gracia. Cristo es la verdad. Cristo era el verbo y es el verbo. Cristo, uno con Dios. Lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Juan está diciendo allí, tanto Juan el Bautista como Juan el teólogo están diciendo, este ser existe desde la eternidad, como el verbo. Pero para que nosotros pudiésemos verlo, tocarlo, mirarlo, observarlo, amarlo, desearlo, como dicen otros pasajes, se nos presentó encarnado. Era necesario poder tocarlo, aunque tenemos que vivir por fe, ¿verdad? Mirando mirando a través de un espejo, como dice San Pablo también. Para el momento era necesario que el hombre pudiese tocar al verbo, que el hombre pudiese verlo, escucharlo, sentirlo. Era necesario y por eso el verbo se hizo carne, como dice allí. El verbo se hizo carne, el verbo se hizo humano para que nosotros pudiésemos tocarlo, escucharlo, verlo, amarlo. Sí. Y entonces, por un lado nosotros y por el otro lado él, poder hacer la labor del rescate, poder derramar su sangre por nosotros. Tenía que tener un cuerpo humano para poder habitar entre nosotros. Muy bien, entonces, Cristo tiene dos naturalezas. Se le dio el título, la deidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son ese Dios que a la encarnación del Verbo se le denomina Hijo de Dios. A la encarnación del Verbo se le dice, se le denomina, se le llama Hijo de Dios. Esas cositas tenemos que tenerlas siempre en cuenta. Cuando tú leas en la Biblia y Dios dijo, son tres personas. Se lo dijo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo lo dijeron. Y Dios hizo, estas tres personas lo hicieron. Y Dios me llama, a las tres personas me están llamando. Y estoy orando, Padre, son tres personas las que están trabajando a mi favor. No nos desprendamos de ese concepto. Al desprendernos de ese concepto, hermano, empezamos a meternos en problemas. Al desprendernos del hecho de que Cristo es divino, 100% Dios, empezamos a meternos en problemas con su naturaleza humana. Y ahora estamos enseñando eso por las redes sociales. Y todo el mundo, mucha gente está creyendo eso. Por eso es que Cristo me comprende, porque Él fue pecador también, por favor. ¿Es que acaso Adán fue pecador? Adán inicialmente, perdón. Y Adán fue creado pecador. Adán fue creado perfecto. Inmaculado, impecable e inocente. Igualito que Jesús. Igualito que Jesús.
Pero Adán, siendo perfecto, cometió pecado, ¿verdad? Adán, sin tener tendencia al mal, Satanás pudo convencerlo. Satanás ganó la victoria sobre él. Lo que quiere decir que para que Cristo pudiese ser nuestro representante, para que Cristo pudiese vencer al maligno, no necesitaba tener un cuerpo con tendencia al mal. No lo necesitaba. ¿Por qué? Porque Adán es el ejemplo. Adán era perfecto y sucumbió ante Satanás. Entonces, Adán no necesitaba tener tendencia al mal para que Satanás pudiese vencerlo. No. Lo mismo sucede con Cristo. Cristo no necesita o no necesitaba tener tendencia al mal para salir victorioso. No, Él sale victorioso siendo perfecto. El problema de Jesús, el problema de Adán, perdón, fue el hecho que Adán se separó de Dios, se separó del Espíritu Santo en el momento de tomar la decisión. Ese fue el problema de Adán. Pero la victoria de Jesús radica justamente allí, no en que era perfecto, no. La victoria de Jesús radica en que Cristo permaneció adherido al Espíritu Santo. Allí donde está la victoria, que es lo mismo que el Señor pide de nosotros. Tú eres un pecador, pero tú vas a ganar la victoria si estás adherido a mí. Y ganarás la victoria a pesar de ser imperfecto. No necesitas la impecabilidad y la inmaculidad de Adán para ganar la victoria. No. Tú lo que necesitas es estar adherido a mí para ganar la victoria. No nos olvidemos de eso. Bien, mis hermanos, este tema lo seguiremos ampliando progresivamente porque hablar de la persona de Jesús es apasionante. No nos dejemos engañar. Estudiemos. Vamos a orar, mi amado y amada. Querido y amantísimo Consolador, Señor, gracias por iluminarnos. Gracias por estar esta hora con nosotros, dirigiéndonos. Confirma, Dios nuestro, la verdad de nuestras vidas. Confirma la luz en nuestras vidas. Confírmate en nuestras vidas. Y glorifícate en nosotros y en nuestros amados. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por estar pendiente de nosotros. En tu nombre, querido y amante Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Mis amados, Dios te bendiga. Un abrazo.